amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con Iván Ramírez Zapata. Él es director de investigación y desarrollo del SENAJU. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar aquí y quedo atento a tus preguntas. Así es, gracias por acompañarnos. Ustedes han desarrollado una investigación y ya han realizado la publicación de Así no se encontró las juventudes peruanas ante la pandemia. ¿De qué trata esta? ¿Cuál es el contenido? Bien, este es un documento de trabajo que publicamos en nuestra página web en mayo del presente año. Y esta es una publicación que ofrece información, datos, ideas eh, para ir o que van en la dirección de ir encontrando respuestas a una pregunta sencilla. ¿Qué ha pasado con la población joven durante el contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Durante la pandemia? Y es que, claro, como todos sabemos, pues en este contexto pues se han cerrado escuelas, las universidades, los institutos han paralizado total o parcialmente sus operaciones, muchos negocios han quebrado, la gente ha estado en sus casas, digamos, durante periodos inusualmente largos, en fin, entre otras serie de situaciones, pues que necesariamente han tenido consecuencias sobre la vida diaria o sobre la vida cotidiana de la ciudadanía en general y de la gente joven en particular. Entonces lo que nosotros hicimos fue recopilar una serie de informaciones y datos que un poco permitieran ir dando cuenta del panorama, o mejor dicho, trazando un panorama de qué ha pasado, como te digo, con las juventudes durante esta crisis sanitaria. Bien, respecto a lo que ustedes han obtenido, ¿cuáles serían los datos más relevantes que podría compartirnos ahora? Entendemos que son diferentes aspectos, ¿no? Como educación, trabajo decente, salud y bienestar, criminalidad y victimización, discriminación y participación ciudadana. De estas esferas, ¿cuál es, digamos, la que generaría mayor interés en la juventud? Sí, digamos, esos son 6 áreas, que además son 6 áreas prioritarias, digamos, de preocupación y en donde necesita el país trabajar para impulsar o mejorar la situación de los jóvenes en estos ámbitos. Son los 6 ámbitos, además, que reconoce o que considera prioritarias la Política Nacional de la Juventud, que es el principal instrumento que dirige la labor que realiza la SENAJU. Entonces, nosotros recogimos estos datos sobre todo de fuentes oficiales, es decir, de datos que recopila el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que recogen también distintos ministerios, que algunos de ellos tienen, ¿no? Ministerios y oficinas públicas, ¿no? Que tienen observatorios o también sus portales estadísticos. Entonces, ¿qué encontramos? Vale decir antes de eso que la mayoría de esta información estuvo actualizada más o menos para el tercer semestre del año 2020. Es decir, fue hasta ese momento, con la información disponible hasta ese momento, que se construyeron varias de las cifras que aquí hemos presentado. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos encontrado que el desempleo juvenil había subido aproximadamente 7 puntos porcentuales entre el 2019 y el segundo trimestre del 2020. Es decir, de 8.6% a 15.4%. Habíamos encontrado que hubo una subida dramática de la población joven que ni estudia ni trabaja, llegando también a mitad del año pasado, a mitad del 2020, a poquito más de 40%. Si bien luego las estadísticas disponibles para todo el final del año, es decir, para todo el 2020, más o menos nos han permitido encontrar que esta cifra sería más o menos de alrededor del 25%. De todas maneras, es una subida de más o menos 8% respecto del año 2019. Eh, en materia de educación, sabemos, por ejemplo, que muchas de las actividades pasaron al plano virtual, ¿no? Se privilegiaron mecanismos de educación a distancia. Sin embargo, habíamos encontrado, por ejemplo, que 7% de hogares rurales contaba con acceso a Internet y 5% contaba con computadora. Es decir, a nivel de hogares rurales era complicado o no se contaba con las suficientes bases materiales para poder acceder a estos mecanismos. Y sin embargo, los jóvenes peruanos en general acceden mucho a Internet, casi el 85% de jóvenes entre 19 y 24 años acceden a Internet.
Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, una de las pistas de investigación Ujú, que nosotros señalamos en este documento es cuáles han sido las estrategias de los jóvenes para acceder a los mecanismos de educación a distancia. ujú, Ahorita yo he mencionado el Internet y la computadora, pero han habido otros mecanismos ujú. que tienen que ver con televisión, con radio, etcétera, ¿no? Claro. Ujú, bien, hay un área que nos interesa bastante a nosotros y es el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo se ha visto afectada la participación ciudadana de los jóvenes en el contexto de la pandemia? Mm, nosotros en Senaju Ujú, realizamos algunos, bueno, una de las líneas de trabajo de la Senaju tiene que ver con la articulación con distintas organizaciones juveniles a nivel nacional. ujú, Y en mayo del 2020, es decir, digamos que la primera parte del inicio de la pandemia, Senaju había recogido información eh, o aplicó, mejor dicho, una encuesta a 325 representantes de organizaciones juveniles y más o menos el 73% reportó haber desarrollado iniciativas frente a la pandemia en los primeros momentos de esta crisis. Sin embargo, también se pudo identificar que tuvieron límites a la acción de estas organizaciones, ¿no? ujú. Dificultades de acceso a Internet, en muchos casos poco manejo de herramientas digitales, problemas económicos, porque como sabemos, la economía de todos y todas ha sido muy golpeada, eh, riesgos en la movilidad, o mejor dicho, problemas para encontrarse o reunirse por las restricciones a la movilidad que ha habido en esta etapa. Entonces, eh, digamos que la capacidad para actuar colectivamente de las organizaciones juveniles se ha visto afectada, no obstante han sabido desarrollar iniciativas para poder paliar las consecuencias de esta situación. Y además sabemos, esto no está en este publicable, pero sí va a salir en el Informe Nacional de la Juventud. El Informe Nacional de la Juventud es un documento que sistematiza datos de todo el 2020, ya no solo hasta la mitad, como en este publicable que comentamos, y ahí vemos que la participación de las juventudes en organizaciones y asociaciones en general ha caído, ¿no? Ha caído más o menos estaba como en 7 u 8% en el 2019 y en el 2020 estaría como un poco menos, un poquito debajo del 3%. Ujú. Entonces, pueden haber muchas razones para esto. No estamos diciendo que necesariamente la pandemia sea la principal causa, pero ciertamente es algo que ha pasado en Claro. este contexto. Ujú. Listo. Perfecto. Datos bastante interesantes que se pueden encontrar en esta publicación. Así nos encontró, se llama Las Juventudes Peruanas ante la Pandemia. Por favor, coméntenos cómo podemos acceder a este libro, a este texto. Bueno, se puede acceder a este texto sobre todo a través de la página web de Senaju. Nosotros Ujú, tenemos nuestra página web juventud.gov.pe. Allí van a encontrar un botón que dice Centro Documentario y eso les va a llevar a una página en donde aparecen todas las publicaciones que a lo largo de los años ha lanzado la Senaju. ujú. Eh, y ahí se verá que esta es la penúltima publicación de Senaju. Como decía, la lanzamos en agosto, en mayo de este año. La última es de agosto, que es, bueno, otro tema. Y no quiero dejar de mencionar dos cosas, si me permites. La Claro, primera es adelante. que esta publicación tiene una dedicatoria para el señor José Julio Montalvo. Eh, José Julio Montalvo Cifuentes, él ocupó varios cargos en la Senaju y era secretario nacional de la Juventud. Eh, y de hecho fue el secretario nacional de la Juventud encargado en su momento. Y de hecho este proyecto, el proyecto de realizar este publicable, empezó cuando o fue una idea de él, ¿no? Él ya no está con nosotros. Sin embargo, fue uno de los profesionales más comprometidos con la defensa y promoción de la ciudadanía y derechos de las juventudes. Ujú. Entonces, no quería dejar de señalar eso. Y también mencionar que en este publicable, además de una serie de datos, como los que ya he comentado, hay varias ideas o varias sugerencias para quienes quieran investigar distintos aspectos de la manera en que la pandemia ha impactado a las juventudes, o mejor dicho, de lo que ha pasado con las juventudes en el contexto de la pandemia. Entonces, además de esta información, sobre todo cuantitativa, que van a encontrar, también pueden encontrar como argumentos para, o mejor dicho, ideas para futuras investigaciones que
permitan pues ir mejorando nuestra comprensión de lo que ha pasado y lo que está pasando con la población joven en el país en este contexto que seguimos viviendo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes en todo caso de las publicaciones que se realizan desde SENAJU y también revisaremos este texto bastante interesante. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paloma, que tengas buen día y pues hasta pronto. Gracias, cuídense amigos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.